Internet tigo uksana yanap tapampi, ukamalaki la cascada orgullosamente boliviana uksankirina kana yanap tapampiwa, akaw kichawi unyanyis ayanyani. Comunidad Ciudadana presenta un proyecto para que la vacunación contra la COVID sea universal. Proponen que el plan de vacunación sea indistinto en el rango de edad, sin necesidad de tener una enfermedad de base ni se exijan otros requisitos. Carlos Mesa supera la COVID-19 tras 25 días internado. El líder de Comunidad Ciudadana se recuperó del coronavirus tras 25 días de contagio. El ex candidato presidencial, quien recibió la vacuna de AstraZeneca el pasado 14 de abril, se halla en aislamiento y aún con debilidad. Aprenden a 3 vendedoras por vender pruebas rápidas de COVID-19 en sus puestos de dulces. En La Paz, la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen aprendió a 3 mujeres que comercializaban pruebas rápidas de coronavirus en sus anaqueles de venta de golosinas. Esto en la zona Garita de Lima. Cae en Estados Unidos ex jefe de gabinete de Murillo por conspiración y transferencia irregular de dinero. Los exministros Arturo Murillo y Luis Fernando López están involucrados en la compra irregular y tienen orden de aprehensión desde el 16 de noviembre de 2020. Comienzan obras de trasvase y planta potabilizadora. Arce dice que es la verdadera solución. Aunque no lo mencionó de una forma precisa, el presidente desestimó el pedido de condonación de la deuda de La Paz. Migrante venezolana muere al cruzar frontera entre Chile y Bolivia. Una mujer venezolana murió mientras cruzaba a pie la abrupta frontera entre Chile y Bolivia, convirtiéndose así en la 6ª migrante fallecida en un paso no habilitado en lo que va del año. Rompió una botella de vidrio en la cabeza de su pareja por celos. Una mujer fue terriblemente herida en la cabeza y el cuerpo por su pareja, que la atacó en estado de ebriedad. La víctima sobrevivió. El hombre está acusado por intento de feminicidio y se dio a la fuga. Askewgi pada ikira kuya kana kama ikutin perunta segi puniane kalwana yaitu unikampi kut angkasine wala skiu humanikampi makipanyu kamari kama maikutin pe kalwana yaitu unikampi chikan asniane kataka ki kol khatanyani kunhamti yaitu unikasaria sengaha bakanegana takpacha ukayati unikampi. El 20 de marzo de 2013 COVID-19 usuhu kampiwa yang kachura kung kencai kunimana markanakano kamakipanja Organización Mundial de la Salud tuksagi neka amta phalikiwa septiembre paksi kamaja niya akawlak machar putanya vacunación kolyawin pika 10% kamarkachi neka katoka konyepo kolyawuna kasinwa akamatupale kaja amta phalaki. Acabar urgentemente con la pandemia y prevenir la próxima, ese es el tema central de la Asamblea Anual de la OMS, inaugurada este lunes en Ginebra. Al ritmo actual, dentro de 3 semanas, las muertes ocurridas solo este año por la COVID-19 superarán todas las registradas en 2020. El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, encabezó una salva de aplausos para los sanitarios, de los cuales dijo al menos 115.000 han muerto de COVID
desde que comenzó la pandemia. También pidió un gran esfuerzo mundial para que el 10% de la población de todos los países esté vacunada antes de septiembre y reiteró su preocupación por la desigualdad en el acceso a las vacunas. Esta pandemia ha sido provocada por un virus muy contagioso, pero se ha alimentado también por la división, la desigualdad y el abandono histórico de las inversiones en prevención. Así que, mientras nos recuperamos y reconstruimos, debemos hacer algo más que detener los virus. Debemos afrontar las flaquezas que permiten que los brotes se conviertan en epidemias y que las epidemias se conviertan en pandemias. Si la resolución es aprobada, se creará un grupo de trabajo para reforzar la prevención y la respuesta de la OMS a las emergencias sanitarias. Sus promotores confían en obtener el consenso de los 194 Estados miembros de la organización. Ito udah sarang kibunian ampi kena kut yasina kai sa kunhamti Colombia ngah magan khoi kana chahu negah katokit khamar kachi negah mai phwa ministro de defensa marki perina paknicho khitanya panyang kachude kunyen cheta pata mar kachi negaro. El ministro de Defensa de Colombia, Diego Molano, se ha convertido en diana de las protestas populares. Se le acusa de ser uno de los responsables políticos de las violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad durante las manifestaciones que comenzaron el 28 de abril. Cientos de personas pidieron su destitución y enjuiciamiento este lunes frente al Senado, donde Molano se enfrentaba a una moción de censura. Aquí se está cometiendo un genocidio por parte de esta narcoparadictadura y ese juicio no solamente debería estar adelantado contra ese terrorista genocida Molano, sino contra toda esa banda. La crisis social desatada contra la ya retirada reforma tributaria del gobierno ha resultado en al menos 55 víctimas mortales, según grupos de derechos humanos como Human Rights Watch, 43 en datos de la Fiscalía. Las evidencias de violencia física, detenciones arbitrarias y ataques sexuales ocurridos durante las protestas llegarán a manos de Naciones Unidas a través de la Alcaldía de Bogotá. American kini kampi ko malaki Marruecos American kini kampi akan tokit ha Unión Europea ko sangki ne ka jaman japho pas pa España marcado ka manual taule ka uthu ya tapata. La UE expresa su solidaridad con España ante la crisis diplomática que afronta con Marruecos, después de que el país magrebí abriera sus fronteras permitiendo una avalancha de migrantes en Ceuta, como respuesta y desafío a la atención hospitalaria dispensada en España al líder del Frente Polisario Brahim Ghali. Aun habiendo roto el pacto de ejercer de muro de contención a la migración irregular, España concedió la semana pasada a Marruecos una ayuda de 30 millones de euros para contribuir a financiar el despliegue policial. Nosotros queremos tener una relación lo más constructiva posible, pero se tiene que fundamentar sobre dos ejes primordiales. El primero, la confianza, y el segundo, el respeto. Y en este caso, el respeto a las fronteras de Europa, las fronteras españolas, de Ceuta y de Melilla, para con el país marroquí. L'Espagne, elle a induit en erreur l'Europe dans cette affaire. Por su lado, el embajador de Marruecos en Portugal acusa a España de engañar a Europa al introducir en su territorio a Ghali bajo falsa identidad, sin respetar los procedimientos de Schengen y poniendo como rehén a la UE. Dice que hay una incomprensión. La realidad es que Marruecos y España siempre han colaborado mano a mano en asociación y confianza, pero la confianza se ha roto, zanjó el embajador. Sánchez ha agradecido la respuesta firme de los socios europeos. Ito única que puniwan kaha American kata sa California, Estados Unidos ang kaha American kampiwa incendio ni na kanta única hachanchau naka kampis nyang kachau na hachancha ya katokin stiu kaman wal tau nika uthiri kama utiri ya ka ulna kanu kamalaki ya kan wal tau nika sa sino kamata ya tia paraki. California se prepara y duplica su presupuesto para hacer frente a la que amenaza con ser otra temporada dramática de incendios en el estado. Los fuegos, como este de Yurupa Valley al este de Los Ángeles, son un síntoma de lo que podría ocurrir en los próximos meses. En lo que va de año ya se han registrado 2.600 incendios, 900 más que el año pasado por esta época, con una superficie quemada 5 veces superior. Estamos duplicando nuestro histórico presupuesto contra incendios, pasando de los $1.000 millones que propusimos en enero a la propuesta de 2.000 millones presentada a los legisladores la semana pasada, explica el gobernador del estado.
2020 fue un año nefasto en el que se batieron todos los récords en California. Hubo 10.000 incendios que calcinaron más de 17.200 kilómetros cuadrados, el 4% de la tierra del estado. Murieron 33 personas y las llamas arrasaron cientos de viviendas. Bolivia es grande por su gente. Gente trabajadora, emprendedora y muy luchadora. Quedarnos quietos es el mayor reto de todos. Porque el boliviano está en constante movimiento para salir adelante. Hoy Bolivia necesita que nos quedemos en casa para poder avanzar, para cuidar la vida sin pensar en nada más. Transformemos la impotencia en fuerza, el dolor en amor, la desesperación en motivación. Entendamos la necesidad de otros y ayudemos con generosidad. Todos queremos vivir. Por eso, no debes salir. Cuando esto pase, nos daremos la mano, no solo para saludarnos, sino para ayudar a levantarnos. La Cascada, orgullosamente boliviana. ¿Desea algo delicioso para su exigente paladar? Chicharrón de cerdo, charquecán, escabeche mixto, lechón al vapor, fricasé, pique macho y mucho más. Solo en Patio de Comidas La Angostura. Visítenos. Carretera Viacha, cerca al estanque de agua, zona Pacajes Caluyo 747, antes de llegar al cruce Villadela. Pedidos y reservas al 730-61-679 o al 6050-4864. Patio de Comidas La Angostura. El sabor que más te gusta, La Cascada lo tiene. Durazno, piña, pomelo, fresa, da guaraná, papaya, mandarina y lima, limón. 8 refrescantes sabores, 4 diferentes presentaciones. Durazno, piña, pomelo, fresa, da guaraná, papaya, mandarina y lima, limón. Cascada Sabores, porque primero está lo nuestro. La Cascada, orgullosamente boliviana. Hola. Hey, sí, tú. A ti te hablo. ¿Sabes cuál es la mejor mermelada? La que está elaborada con fruta seleccionada de la mejor calidad, como la harías en casa, con auténtico sabor a frutas. La que te da energía. Mermeladas Amazonas. Sí, Mermeladas Amazonas. De la naturaleza a tu mesa. Para desayunar, a la hora del té o simplemente cuando se te antoje. Ideal para repostería, para deleitar tu exigente paladar. Durazno, frutilla y el mix quinoa con frutilla y manzana. Mermeladas Amazonas. Sí, Mermeladas Amazonas. Buenas para ti. Pedidos al 226-1784, 720-83302 o 767-12279. Mermeladas Amazonas. Itu legan pisaran de Giburian y al Dupata Americana alcaldesa Pequincheria Janencherekiu Campisani Wakuru leganas Kiniham en Akaunikaut escativo gobierno central Oxangi en Campi. Mayuas Kiniham en Akaunika Saria Señapo Comata, Rinolta Unica Hanut Kinabata COVID-19 uso toquito Campiso las Kispawa, Askiniham en Akauna Kunka en Change, Sino Kamatu Paha Mayraki. Hemos hecho una limpieza en este distrito. De igual manera hemos empezado con las campañas de concientización respecto al uso obligatorio del barbijo. Hemos entregado a casi 10.000 barbijos entre transportistas, gremiales y peatones.
nos ha ido muy bien, gracias a Dios, y bueno, pues estamos fortaleciendo mucho más nuestras campañas de concientización en puntos donde hay mayor concentración de gente, la calle 1, calle 2, Extrancas Encata, Extrancas Río Seco, la 16 de julio, entonces estamos mandando equipos ahí para que vayan y hagan concientización del uso obligatorio del barbijo, la distancia adecuada y todas las medidas de bioseguridad. Me lamenta mucho que el Ministerio de Gobierno saque este tipo de comunicados, cuando claramente la ley estipula que tenemos que coordinar gobierno central, departamental y municipal. Estamos en una emergencia sanitaria en estos momentos. Hemos coordinado con ellos para el tema de la vacunación masiva en nuestra urbe. Y creo que también por respeto a nosotros como autoridades subnacionales merecemos el apoyo de las fuerzas de orden, que en este caso es la policía. No estamos saliendo a la calle para retenerlos, secuestrarlos, sacar multas, no. Estamos saliendo a las calles a concientizar a la gente a que use el barbijo, porque no tenemos ya terapias intermedias ni terapia intensiva en el Alto. Nuestros hospitales han colapsado y queremos que la gente se sume a esta campaña de concientización para evitar mayores contagios en nuestra urbe. La ciudad del Alto tiene una particularidad, que el mayor porcentaje de los salteños y alteñas viven de al día, vivimos del comercio informal, día que no trabajan, día que no comen. Así que por eso estamos incentivando y estamos más poniendo énfasis en estas campañas de concientización. Pero también en la noche hay centros nocturnos que no están cumpliendo, están empezando a hacer fiestas clandestinas, hay aglomeración de gente, se ponen a beber y estamos abrazándonos con positivos. Entonces a ellos también hay que sancionar, hay que empezar a cerrar estos centros que no cumplan con las medidas, y para eso necesitamos nosotros el apoyo de las fuerzas del orden, ¿no? Gampi daw niya gampi sa lagi buniyani gampi sa mais toket hal dubata markan ha kita nagati akru na kay nakuna kung ganjab kay músicos post iri nagaha mayip khol kaldesa pakin chilu tanta chawna kung ganjab yani muna bkide ka markan na punchaw next tanta sinya pani wi nakawni gautin na nagadak sa sino kamati panagah mayip haraki. Hemos estado retornando durante estos 5 meses que ya ha pasado, casi 6 meses ya, hemos estado retornando paulatinamente, no en su totalidad, pero hoy sorprendidos ante la declaración en una conferencia de prensa de nuestra hermana Eva Copa, que es la autoridad edil número 1 en la ciudad del Alto, indicando de que va a restringir las fiestas sociales, va a cerrar bares, boliches y cantinas donde prácticamente se llevan tal vez algunos espectáculos con grupos, ¿no? Entonces, esa es la preocupación de nuestro sector, porque la verdad nosotros necesitamos trabajar, necesitamos reactivarnos nuevamente nosotros, porque debemos a los bancos, hay tantas deudas que tenemos, nos hemos endeudado durante toda la pandemia, no hemos trabajado, entonces de alguna manera necesitamos reinsertarnos a nuestras actividades laborales. Por el momento estamos viendo la situación. Ya me he contactado con los bordadores, manteras, pollereras, garzones, me he contactado ya con todos los que nosotros movemos a nuestro alrededor. Entonces yo creo que ya las medidas más adelante a tomar ha de ser ya, yo creo que algo rígido, o sea, ya más ¿cómo le puedo decir? A ver, veremos esa situación, todavía no voy a decir nada, vamos a conciliar, queremos buscar ese acercamiento para ver la manera de darle solución a este sector. Juga gumagaha magisterio kusagiri ya tichini na kahu kampi sa mayiphewas kini kami na kahu kung ganjas niya pa vacunación na pinakaw ito kina wali mo kisiri utak pa tichini na katukap kanya pagkabakuna na kaya takaw ni kung ganjas ya katukap na has kini kama ukamat kama wala skiwo uso ni kakanjin ukamata mayu ni kaha utharaki. Evidentemente nosotros como dirigentes habíamos hecho la gestión ante el Ministerio de Salud y asimismo habíamos pedido un informe inmediato de un informe epidemiológico acerca de los contagios, ¿no? El contagio masivo que se está generalizando a nivel nacional. Por lo tanto, nosotros, así como hemos pedido las vacunas que fueran lo más antes posible, porque bueno, habíamos pedido para nuestros maestros quienes de manera presencial están encarando la educación en las diferentes provincias. Por lo tanto, nosotros vamos a coordinar conjuntamente las autoridades, quienes son los directores distritales de educación, directores de unidades educativas, asimismo los gobiernos municipales, los padres de familia, para ver las fechas, cuándo vamos a establecer para que se pueda hacer esta vacunación a cada uno de los maestros y asimismo también discutirla, ¿no? Analizarla, sobre todo de manera muy reflexiva, acerca de las causas que está ocasionando, ¿no? de la enfermedad COVID y prevenir sobre todo la salud integral.
es grande por su gente. Gente trabajadora, emprendedora y muy luchadora. Quedarnos quietos es el mayor reto de todos. Porque el boliviano está en constante movimiento para salir adelante. Hoy Bolivia necesita que nos quedemos en casa para poder avanzar, para cuidar la vida sin pensar en nada más. Transformemos la impotencia en fuerza, el dolor en amor, la desesperación en motivación. Entendamos la necesidad de otros y ayudemos con generosidad. Todos queremos vivir. Por eso, no debe salir. Cuando esto pase, nos daremos la mano, no solo para saludarnos, sino para ayudar a levantarnos. La Cascada, orgullosamente boliviana. ¿Desea algo delicioso para su exigente paladar? Chicharrón de cerdo, charquecán, escabeche mixto, lechón al vapor, fricasé, pique macho y mucho más. Solo en Patio de Comidas La Angostura. Visítenos. Carretera Viacha cerca al estanque de agua, zona Pacajes Caluyo 747. Antes de llegar al cruce Villadela. Pedidos y reservas al 730-61-679 o al 6050-4864. Patio de Comidas La Angostura. El sabor que más te gusta, La Cascada lo tiene. Durazno, piña, pomelo, fresa, guaraná, papaya, mandarina y lima, limón. 8 refrescantes sabores, 4 diferentes presentaciones. Durazno, piña, pomelo, fresa, guaraná, papaya, mandarina y lima, limón. Cascada Sabores, porque primero está lo nuestro. La Cascada, orgullosamente boliviana. Hola. Hey, sí, tú. A ti te hablo. ¿Sabes cuál es la mejor mermelada? La que está elaborada con fruta seleccionada de la mejor calidad. Como la harías en casa, con auténtico sabor a frutas. La que te da energía. Mermeladas Amazonas. Sí, Mermeladas Amazonas. De la naturaleza a tu mesa. Para desayunar, a la hora del té o simplemente cuando se te antoje. Ideal para repostería, para deleitar tu exigente paladar. Durazno, frutilla y el mix quinoa con frutilla y manzana. Mermeladas Amazonas. Sí, Mermeladas Amazonas. Buenas para ti. Pedidos al 226-1784, 720-83302 o 767-12279. Mermeladas Amazonas. Este ubicado en Israel, que ponía Lucampisa, Alto Pata, Barcaras, Terminal Metropolitana, Haja, Cauruja, la jefa concejal, Pequinche, Hanaka, Uyaquipa, Unicampi, Chiquenche, Yamtapana, que tocó Japach para alcaldesa, Pequinche, de Kioni, Huequite, Siwamta, Única, eso, para que Calca Única, Zacatoquero, Ucamat, Kemauhani, Uyaquipa, Única, pocas Huequites, Sino Camata y Atiarki. Nunca se ha mandado una nota para que se haga una inspección como corresponde a la concejala. Nosotros dispuestos a que cualquiera de los concejales hagan este tipo de tareas de fiscalización, que es una de sus atribuciones. Pero también sería bueno que ella sugiera al gobierno central o a algunos entes del ministerio que por lo menos inviten a la primera autoridad de la ciudad del Alto a ser partícipes, por ejemplo, de las campañas de vacunación que hacen. Cuando llegan vacunas para la ciudad del Alto, tampoco nos dicen cuál es la cantidad que va a llegar, no nos dicen en qué lugares los van a distribuir, y eso es una falta de respeto. Pero pese a eso, nosotros seguimos trabajando con ellos cuando nos llaman. Nos convocan y nosotros estamos puntuales ahí, porque para nosotros primero está la vida de los salteños y las salteñas. Y los agradezco al gobierno que se fije en algunos temas con mucha prontitud, que en este caso son las vacunas, pero también le pido que tenga respeto hacia nosotros como nosotros tenemos respeto hacia ellos. Acá mahanas kimi en Chile Gaut fue de pata concejala la loca pequeñería Jamayar Kiwas Krihama ya kaunika hut aseba pequeñería Karuka campus para su burocracia y en Chile capaz para que tiene que tener cada uno se pone toque y kamat kamauhane ko yaki paunika fokan jasogiti terminal metropolitana token sasino kamata karinjireki.
Como es nuestra facultad, tenemos que fiscalizar y hacerlo sorpresivamente. Nos hemos dirigido hasta las instalaciones de la terminal bimodal porque entendemos la emergencia en la que nos encontramos todos para descongestionar del lugar en el que se encuentra actualmente la terminal para trasladarlos aquí, pero para que todos tengamos las condiciones mínimas para que esto funcione, tenemos que fiscalizar cuál es la calidad de la obra que se ha entregado. Lamentablemente hoy nos pudimos encontrar con 2 guardias de seguridad privada que manifiestan que deben consultar. No nos han querido decir a quién deben consultar. Me dicen que es al responsable de la obra, nos imaginamos que es de la empresa Cabol, que era el que estaba encargado de la infraestructura y del contrato, una obra millonaria de más de 250 millones. Tenemos que fiscalizarla y hasta ahora lamentablemente la única respuesta es esa, que tenemos que esperar la consulta. Qué lástima, si algún personero o algún vecino que pueda hacer control social quiere dirigirse acá, lamentablemente me imagino que va a tropezar también con esta falta de coadyuvar con la labor del legislativo, pero también eso denota la falta de transparencia, ¿no? Lo que queremos nosotros es contribuir a que realmente esta obra funcione y tenemos que aportar todos desde nuestras tareas. Esperemos que podamos canalizar realmente esta inspección porque nos parece urgente desde todo punto de vista. Itu dengan sana kemudian esok kulihanti kau tahu dekat ke aeropuerto internacional Tokyo Maha Utawa dan solusi kampi chikan jasua ya katokit kami Ministerio Público Sangat kami marka China karu askini kami utana kahutas ni apa kami wapres kapres duka pacan dekat huras kaspata kah yang kaciu kuna iman ina kawina karu sinwa mai phala ku kampi saya tiap ku askini kami kana katal kawina kampi chikan jawuna kasarias. Ha emitido una sentencia. Y esta sentencia es a favor del pueblo boliviano, es a favor del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, porque obviamente en la era del golpismo dejaron que se construya un edificio de más de 14 pisos. Y ahora ha dicho claramente el juez que debe de demoler y le ha dado 10 días para que haga este acto. Por lo tanto, Asana, a través de un NOTAM, de un proceso administrativo, ha autorizado ya para que se pueda aterrizar de ambos lugares, de ambos sectores. Entonces, vemos nosotros que esta construcción en la era Pitita dañaba la economía principalmente de nuestra primera empresa boliviana de aeronavegación BOA. Entonces, con esto rectificamos toda la ilegalidad que se habría realizado en la era Pitita. No, hay que decir claramente que el juez ha dicho, de acuerdo a esta resolución, que no debe de haber más de 4 pisos. Por lo tanto, ya hemos notificado también a los diferentes vecinos correspondientes para que puedan demoler los que están por encima de los 4 pisos. Estamos hablando de 2 que hemos observado y que ya hemos hecho conocer. Aquí está, también estamos haciendo conocer a la sociedad, pero que no representan en estos momentos peligro absoluto como era este edificio de 14 pisos. Sin embargo, tienen que destrozar o derrumbar por lo menos 1,5 pisos a estas personas que ya se les ha notificado. Bolivia es grande por su gente. Gente trabajadora, emprendedora y muy luchadora. Quedarnos quietos es el mayor reto de todos. Porque el boliviano está en constante movimiento para salir adelante. Hoy Bolivia necesita que nos quedemos en casa para poder avanzar, para cuidar la vida sin pensar en nada más. Transformemos la impotencia en fuerza, el dolor en amor, la desesperación en motivación. Entendamos la necesidad de otros y ayudemos con generosidad. Todos queremos vivir. Por eso, no debes salir.
Cuando esto pase, nos daremos la mano, no solo para saludarnos, sino para ayudar a levantarnos. La Cascada, orgullosamente boliviana. ¿Desea algo delicioso para su exigente paladar? Chicharrón de cerdo, charquecán, escabeche mixto, lechón al vapor, fricasé, pique macho y mucho más. Solo en Patio de Comidas La Angostura. Visítenos. Carretera Viacha, cerca al estanque de agua, zona Pacajes Calullo 747, antes de llegar al cruce Villadela. Pedidos y reservas al 730-61-679 o al 6050-4864. Patio de Comidas La Angostura. El sabor que más te gusta, La Cascada lo tiene. Durazno, piña, pomelo, fresa, guaraná, papaya, mandarina y lima, limón. 8 refrescantes sabores, 4 diferentes presentaciones. Durazno, piña, pomelo, fresa, guaraná, papaya, mandarina y lima, limón. Cascada Sabores, porque primero está lo nuestro. La Cascada, orgullosamente boliviana. Hola. Hey, sí, tú. A ti te hablo. ¿Sabes cuál es la mejor mermelada? La que está elaborada con fruta seleccionada de la mejor calidad, como la harías en casa, con auténtico sabor a frutas. La que te da energía. Mermeladas Amazonas. Sí, Mermeladas Amazonas. De la naturaleza a tu mesa. Para desayunar, a la hora del té o simplemente cuando se te antoje. Ideal para repostería, para deleitar tu exigente paladar. Durazno, frutilla y el mix quinoa con frutilla y manzana. Mermeladas Amazonas. Sí, Mermeladas Amazonas. Buenas para ti. Pedidos al 226-1784, 720-83302 o 767-12279. Mermeladas Amazonas. Itu Gambi selain kebunian Gambi saldo pata marca te queja a cámara te queja porque seguro yo así a 175 millones de bolivianos. Hay un cambio en la calle con gancheta no Gambi está pacha con que pulte ya tenido collauto que sino alcaldesa pequeñas camata y tierra aquí. La población. De igual manera, estamos también poniendo énfasis en poder mejorar la infraestructura de estos centros hospitalarios para una buena atención de todos los salteños y las salteñas. Estamos ahorita nosotros instalando nuestro centro de operaciones de control epidemiológico que va a ser en el centro de convenciones. Así que esperemos nosotros que hasta el día miércoles pueda estar toda la logística preparada. El día jueves tenemos otra reunión de evaluación respecto a estos días que hemos estado en campaña de concientización y cumpliendo la ley del uso obligatorio del barbijo, ¿no? La economía ha venido a nuestro despacho, a nuestra urbe, para poder hacer una evaluación o un diagnóstico respecto a la situación económica en la que nos encontramos. Lamentablemente hemos coincidido en que he heredado una alcaldía endeudada, tenemos muchas deudas y hemos pedido el asesoramiento técnico del Ministerio de Economía para poder salir de esta gestión con tantas deudas que nos dejaron. Nosotros tenemos que, por lo menos necesitamos 175 millones para poder concluir la gestión, así que estamos económicamente mal, pero vamos a hacer todo lo necesario para poder enfrentar esta pandemia por la cual está pasando nuestra ciudad, ¿no? Gambi será de Kibuniani, me estoqué tu campesa, al tu pata americana, su alcalde, que hizo 14, que se quiere la quinchereja, ni el equipo luminarias, los canayu, con hinchón, y hoy con iban avenidas, calles toquinecano, camata y en aquí marca caro. Hermano Geraldo, hermano Nelson, Agustín, tío Tipana, que es jefe de calle también del Cusco, vecino de ser, el técnico de la subalcaldía, hermanos de la Junta Vecinal, ¿no? Ustedes han derivado una nota, tal vez la urbanización no ha sido atendida, la anterior gestión, nunca, ¿no? La situación, pero ahora la hermana Eva Copa me ha dado una oportunidad
subalcalde para atender a la urbanización y a todas las urbanizaciones, 84 urbanizaciones, parte de mantenimiento de luminarias, es una parte de la seguridad ciudadana, ¿no? Entonces yo siempre voy a atender al pueblo. De esa manera esta mañana que han derivado, inmediatamente estamos interviniendo. Va a ser varias urbanizaciones que tienen que intervenir, ¿no? Entonces, esa parte de todo lo que pueda, todas las demandas de la mantenimiento luminaria, voy a optar, ¿no? Entonces, May, que es la hermana Eva Copa, la alcaldesa de la ciudad del Alto. Eso es lo que queremos los vecinos más que todo, ¿no? Que haya, digamos, las luminarias, varias luminarias, digamos, son apagadas en esta zona, no en este nomás, ¿no? A nivel distrito 14 también muchos, ¿no? Pero siempre agradecer al don Hilarión que nos ha atendido inmediatamente, eso es lo bueno. Con su trabajo, con su honor que ha entrado y también analizándole las obras que va a venir aquí a futuro con Eva Copa, combinando y las calles que faltan, hay adoquinares, esta avenida, digamos, Mario Mercado, falta. Principalmente hay barreros, hay que hacer limpiezas, todo, hay que ser arrugado al subalcalde, las colinas hay que sacar, yo quisiera arrugarle. Bukan betul negara saya di Burian yang tubata mereka baju kampis presidente zonales mereka beregaha kalau saya pernah ke kongres tanto jauh rumah cakap akan cina gut enda ke kapas ini usia agak pastuku al tubata mereka nu kampis ham tapkhawa pusi fehu besut al tubata mereka akamado katokete itu unika haut kareki. Estamos aquí con ejecutivos de los 14 distritos municipales para lanzar el 21 Congreso Ordinario de la Federación de Juntas Vecinales de la Ciudad del Alto de manera cívica, de manera apolítica y apartidaria. Estamos cansados del manoseo que realizan los diferentes partidos políticos a nuestra casa matriz. Lastimosamente hoy la Ciudad del Alto se halla dividida. Hay una FEJUVE del Distrito 8, hay una FEJUVE que ha lanzado la señora Eva Copa hace 2 semanas en el multifuncional, y otra FEJUVE supuesta en la 6 de marzo, que ha nacido raquítica, ha nacido ilegal, un congreso que se ha llevado con 40 personas, y eso no lo vamos a permitir todos los salteños. Por eso, de manera cívica, vecinal, sin intereses partidarios ni políticos, nosotros, como ejecutivos salientes del 20 Congreso, del Cabildo, de los cabildos del mes de noviembre del año 2019, vamos a lanzar hoy el Congreso verdadero de unidad de todos los salteños, buscando de manera cívica vecinal que nos unamos todos los salteños. El Congreso se va a realizar el 27, el 28 y el 29 de mayo del año presente y se va a llamar a todas las comisiones de poder de los 14 distritos. Invitamos abiertamente a todos los salteños, a todas las juntas vecinales, a ser parte de este congreso que no tiene ningún afán político, no tiene ningún interés personal. Tiene que salir nueva dirigencia, jóvenes tienen que hacerse cargo de esta institución para unificar a la Ciudad del Alto. Kaisa Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia toquen con Hispaya Hanaski na kauna ko campesino Chispati Jakpacha Kamachi Bakaya Unaga Sasino Yate Unaga tu campesa Paz para que pinaga mai Palekiwa Kale 348 Kamachi mai asnya boko maraki poke asnya pa ukamata nyang kacho Unaga haluk ampi uthawi toqena uthnya pataki. Los últimos casos nos alarman demasiado, nos sensibilizan. Las mujeres no podemos seguir perdiendo la vida. Es por eso que hemos mantenido hoy desde muy temprano una reunión bastante intensa con el director de la FECB en la Ciudad del Alto. Hemos visitado todas las instalaciones desde el momento en que la víctima viene y denuncia en plataforma, y de ahí empieza el verdadero calvario porque faltan recursos humanos, efectivamente, y también todos los insumos para poder trasladarse, para obtener el certificado forense. Nos han informado que el certificado forense para determinar los días de impedimento de la víctima también está sujeto a la fila y a la demanda que hay en el lugar. No hay prioridad para las víctimas de violencia de las mujeres. Por otro lado, también tenemos un problema de recursos humanos desde el propio municipio, porque acá en estas instalaciones hay un espacio de atención para la evaluación psicológica, pero solo atienden en horarios de oficina, y los casos pues mayormente, por lo que nos informan, llegan después de la tarde-noche.
Entonces sí, ahí tendrá que ampliarse y efectivizarse más personal que permita atender de mejor manera a las víctimas, ya sean niños, niñas o ya sean mujeres en todo caso. Hemos hecho una visita, hemos evaluado también en qué condiciones están las celdas policiales. Son lugares muy pequeños y como hay más de 5 detenidos, ¿no?, en el día, hay un hacinamiento. Eso también es peligroso por la época de pandemia. Entendemos, y por el informe que nos han brindado, el ámbito judicial, ¿no?, ya no está habilitando las celdas judiciales para que sean trasladados allí los que están siendo acusados o detenidos preventivamente, sino que permanecen acá en estas celdas que son realmente pequeñas. Entonces creo yo que es hora de ponernos de acuerdo de cómo vamos a hacer funcionar la ley 348. Bolivia es grande por su gente. Gente trabajadora, emprendedora y muy luchadora. Quedarnos quietos es el mayor reto de todos. Porque el boliviano está en constante movimiento para salir adelante. Hoy Bolivia necesita que nos quedemos en casa para poder avanzar, para cuidar la vida sin pensar en nada más. Transformemos la impotencia en fuerza, el dolor en amor, la desesperación en motivación. Entendamos la necesidad de otros y ayudemos con generosidad. Todos queremos vivir. Por eso, no debe salir. Cuando esto pase, nos daremos la mano, no solo para saludarnos, sino para ayudar a levantarnos. La Cascada, orgullosamente boliviana. ¿Desea algo delicioso para su exigente paladar? Chicharrón de cerdo, charquecán, escabeche mixto, lechón al vapor, fricasé, pique macho y mucho más. Solo en Patio de Comidas La Angostura. Visítenos. Carretera Viacha, cerca al estanque de agua, zona Pacajes Caluyo 747. Antes de llegar al cruce Villadela. Pedidos y reservas al 730-61-679 o al 6050-4864. Patio de Comidas La Angostura. El sabor que más te gusta, La Cascada lo tiene. Durazno, piña, pomelo, fresa, guaraná, papaya, mandarina y lima, limón. 8 refrescantes sabores, 4 diferentes presentaciones. Durazno, piña, pomelo, fresa, guaraná, papaya, mandarina y lima, limón. Cascada Sabores, porque primero está lo nuestro. La Cascada, orgullosamente boliviana. Hola. Hey, sí, tú. A ti te hablo. ¿Sabes cuál es la mejor mermelada? La que está elaborada con fruta seleccionada de la mejor calidad, como la harías en casa, con auténtico sabor a frutas. La que te da energía. Mermeladas Amazonas. Sí, Mermeladas Amazonas. De la naturaleza a tu mesa. Para desayunar, a la hora del té o simplemente cuando se te antoje. Ideal para repostería, para deleitar tu exigente paladar. Durazno, frutilla y el mix quinoa con frutilla y manzana. Mermeladas Amazonas. Sí, Mermeladas Amazonas. Buenas para ti. Pedidos al 226-1784, 720-83302 o 767-12279. Mermeladas Amazonas. Ugampi unigampi saran sinja sejani ugampi sarawini kasampi kun ham dut tokawini kasah kun imana markanakani kun kampi maki parakinyani ugampi sa akaw kichawit po chika sejani kabal sero tokawin pia ka hawalias kunyan chawna kunyan chayu kampi sakatiano wa katokawini ka ugampi la kanjese ukunyan chawni kampi ukaw kichawit tuk tewa harikinyani.
La danza de los balseros se originó en las orillas del lago Titicaca, junto al turismo comunitario, haciendo alusión a las danzas autóctonas de esta región. Según Alberto Maita, esta danza fue creada para participar en el concurso de danzas de la provincia Manco Cápac. Los participantes bailan entre hombres y mujeres, mostrando su coreografía y su vestimenta. Los varones se colocan poncho tejido de lana de vicuña, pantalón blanco de bayeta, yuch de color verde y danzan remando balsas de totora. Las mujeres se visten de manera muy elegante, bailan con pollera de color verde, chompa blanca, sombrero de lana de oveja, en la espalda se colocan ribuzo de color rosado y en la mano llevan figuras de peces hechos de totora, la cual alude a la actividad pesquera. El grupo musical que acompaña a los bailarines interpreta la melodía de la zampoñada, la cual está acompañada de un bombo, tambor y platillo. Todos están disfrazados con camisa y pantalón de bayeta, chaleco negro y yucho de color rojo. Con esta danza, los balseros hacen alusión a las islas flotantes y a los materiales obtenidos de la totora, una especie de paja que crece en las orillas del lago Titicaca. Balsero sutini toqowija unstaraquitainawa kaisa provincia Manco Cápac toqina, lago Titicaca Tiana, uñanche eraquiwa challwa katuwiru, ukamatas kiwa kichawine gambi poscasina. Aka toqowita queja, pusiri na queja sampuño pust apjalaki, hayukamata sarawina capa hachencheñataki.
Comunidad Ciudadana presenta un proyecto para que la vacunación contra la COVID sea universal. Proponen que el plan de vacunación sea indistinto en el rango de edad, sin necesidad de tener una enfermedad de base ni se exijan otros requisitos. Carlos Mesa supera la COVID-19 tras 25 días internado. El líder de Comunidad Ciudadana se recuperó del coronavirus tras 25 días de contagio. El ex candidato presidencial, quien recibió la vacuna de AstraZeneca el pasado 14 de abril, se halla en aislamiento y aún con debilidad. Aprenden a 3 vendedoras por vender pruebas rápidas de COVID-19 en sus puestos de dulces. En La Paz, la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen aprendió a 3 mujeres que comercializaban pruebas rápidas de coronavirus en sus anaqueles de venta de golosinas. Esto en la zona Garita de Lima. Cae en Estados Unidos ex jefe de gabinete de Murillo por conspiración y transferencia irregular de dinero. Los exministros Arturo Murillo y Luis Fernando López están involucrados en la compra irregular y tienen orden de aprehensión desde el 16 de noviembre de 2020. Comienzan obras de trasvase y planta potabilizadora. Arce dice que es la verdadera solución. Aunque no lo mencionó de una forma precisa, el presidente desestimó el pedido de condonación de la deuda de La Paz. Migrante venezolana muere al cruzar frontera entre Chile y Bolivia. Una mujer venezolana murió mientras cruzaba a pie la abrupta frontera entre Chile y Bolivia, convirtiéndose así en la 6ª migrante fallecida en un paso no habilitado en lo que va del año. Rompió una botella de vidrio en la cabeza de su pareja por celos. Una mujer fue terriblemente herida en la cabeza y el cuerpo por su pareja, que la atacó en estado de ebriedad. La víctima sobrevivió. El hombre está acusado por intento de feminicidio y se dio a la fuga. Internet tigo uxana yanaptapampi, ukamaraki la cascada orgullosamente boliviana uxankirina kana yanaptapampiwa, aka wakichawi uñañista yawaitana.